en autopsias, médicos legistas graduados en el Ecuador y en el extranjero, y con ellos tuvimos varias informaciones. La primera información era que si nosotros queríamos pedir una nueva autopsia, esa solamente era una potestad de la familia, y de la familia la que representaba a esa familia era la esposa Lisset Chalá. Era la única que podía autorizar, así es que nosotros no podíamos tomar ninguna atribución sin tener un permiso de Lisset. Con Lisset nos mantuvimos en contacto a través del representante del Ecuador y teníamos nosotros la posibilidad de conversar, justamente por eso estuvimos en el aeropuerto, conversamos escuetamente poquísimos minutos y obtuvimos la autorización de Lisset para realizar una segunda autopsia en Ecuador y poder llegar a un diagnóstico definitivo. Esta autopsia se realizó el día de hoy, a la madrugada, con el cadáver en la sala de autopsias del cementerio Monte Olivo. Para eso hemos invitado a varios especialistas. Nosotros no queríamos que tampoco sea un diagnóstico de una sola persona. Aquí actuó varias personas que vamos a nominar. El Ministerio Público y el Ministerio del Interior nombró un representante, sí, estuvo un representante del Ministerio, estuvo un representante de la Fiscalía General del Estado, estuvo un representante de los médicos legistas del Ecuador, y nosotros creímos que como federación, en nombrar como perito de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al doctor Marcelo Jacome Segovia, doctor con mucha experiencia fundamentalmente en este tipo de exámenes. Fueron los 4 médicos que hicieron el estudio de medicina legal. Pero además, esto de aquí, o sea, siempre se aprende diariamente y sobre todo en este caso legal es muy importante. Teníamos que tener la aprobación y sobre todo teníamos que tener la autorización de parte del Ministerio Fiscal y los fiscales del Ecuador. Entonces obtuvimos de parte de la Fiscalía General del Estado y de parte de la Fiscalía de Pichincha la autorización. Es más, a pesar de que los 2 fiscales se encontraban en vacaciones, los 2 fiscales estuvieron con nosotros el día de hoy para dar fe y testimonio legal fundamentalmente. Entonces, además los mismos fiscales nos pidieron que esté un representante de la familia para poder comenzar el periplo y se nominó a Clever Chalá. ¿Por qué le nominamos a Clever Chalá? Primero porque es varón. Ustedes conocen, hacer un examen de una autopsia es traumático a personas que nunca han estado en relación con difuntos. Es más todavía, un ser querido que le abran las cavidades realmente es muy doloroso, y nosotros tenemos que buscar una persona que tiene que estar presente todo el tiempo y que supere esa barrera que es muy dolorosa, pero teníamos que hacer. Y además, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Chiriboga, me nominó para que yo esté presente representando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, miren, estuvimos mucha gente durante segunda autopsia, y es muy importante porque yo no vine a conversar con ustedes antes, en la mañana a las 8, 9 horas apenas se acabó, porque justamente estuvimos trabajando en el informe que se va a realizar. Se procedió a hacer la autopsia, se abrieron las cavidades, y la primera cosa que a nosotros y a mí me llamó la atención, y ya los médicos legistas que hicieron esto, es que el cadáver venía con todos los órganos. Eso es una de las cosas muy importantes. ¿Por qué le digo eso? Porque si alguien quería ocultar algo, sí, simplemente los órganos no venían, y no es un requerimiento legal, pero el cadáver vino entero, y eso es una cosa muy importante que nos permitió a nosotros llegar a hacer el diagnóstico y a la toma de las muestras muy importantes. Se realizaron las aperturas de la cavidad craneal, de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal, buscando los problemas. Se abrieron, el procedimiento duró alrededor de 2 horas y media, y de lo cual nosotros tenemos la primera conclusión. Yo les digo la primera conclusión, ¿por qué? Porque hay 2 instancias, y la primera instancia la pasamos hoy,
que es el estudio macroscópico. ¿Qué significa eso? En grande, que podemos ver, tocar, oler, ¿no es cierto? Ese es el estudio macroscópico, y en el estudio macroscópico se llegó a la primera conclusión, que es la siguiente, muy importante. Primero, el cadáver presentaba signos de una muerte natural. Segundo, que presentaba una muerte posiblemente de una muerte súbita de un periodo largo de tiempo, ¿sí? En la cual se manifestó como diagnósticos lo siguiente. Primero, un edema agudo de pulmón, que es lo que le mató, ¿sí? El edema agudo de pulmón fue secundario a una cardiopatía isquémica. ¿Qué significa esto? A una enfermedad cardíaca y una enfermedad del miocardio. ¿Y por qué se produjo eso? Porque la circulación de ese miocardio se vio afectada por la presencia de ateromatosis a nivel del inicio de la aorta y al inicio de las arterias coronarias, de la coronaria. Entonces, esta es una condición, si bien es cierto, no congénita, pero que apareció y que dañó las arterias y que produjo el problema. Esto es, en definitiva, el diagnóstico macroscópico. En segundo lugar viene el diagnóstico microscópico, que tiene que hacerse en laboratorio, no un laboratorio acreditado de Ecuador. En este momento las muestras ya se están procesando, se van a enviar al laboratorio de patología del Hospital Metropolitano de Quito, y aspiramos nosotros, según los patólogos, tener un diagnóstico definitivo, microscópico, ¿sí? Después de 3 semanas. Entonces, en 3 semanas nosotros tendremos el diagnóstico definitivo para saber cuál es la causa fundamental que produjo esa ateromatosis de las arterias del corazón. Entonces, eso en definitiva. Yo quiero recalcar ciertas cosas importantes. Primero, nosotros no nos hemos pronunciado como Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque yo creo que por respeto al paciente y por respeto a Benítez, yo creo que debíamos tener una información, ¿no?, correcta, oficial, para podernos pronunciar. Y eso es lo que ha pasado. Yo les he dicho a todos los colegas que me llaman y que me perdonen, yo siempre he sido abierto para hablar con ustedes y siempre será así. Pero hay casos que como este, en el cual nosotros tenemos que cuidar, no solamente eso, tenemos que cuidar los pasos legales. Y a lo mejor yo, por una imprudencia, podía yo entorpecer un proceso legal que es muy complicado en un caso como este, en el cual se juegan muchos intereses de muchos lados, en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero destacar que el cadáver vino entero. Eso quiere decir que nosotros tuvimos una colaboración de los cataríes, ¿sí? Y eso es muy importante. Ellos trajeron a su cadáver, trajeron inclusive una delegación que está aquí con su cadáver y nos entregó con todo lo de ley. Y eso yo quiero manifestar y quiero yo agradecer públicamente a esa delegación que vino, que nos trajo a ese cadáver íntegro para que nosotros pudiéramos hacer el examen correspondiente. A lo mejor ni siquiera hacíamos la autopsia, pero ellos, cuando abrimos el cadáver, eso tenía eso. Por otro lado, posiblemente ahora habrá muchas conclusiones y nosotros hemos venido en estas horas de la mañana tratando de hacer investigación sobre esta ateromatosis. Y el criterio del médico legista principal, que es el doctor Marcelo Jacome, nos dice que son hallazgos post-mortem. Sí, desgraciadamente son hallazgos que en la mayoría de los casos no se puede detectar ni con exámenes muy sofisticados. Yo quiero decirles que Chucho Benítez ha pasado por muchos clubes en los cuales son fundamental los chequeos médicos, y posiblemente en Qatar él hizo un chequeo médico exhaustivo, pero no se detectó. Y no es que no sirvieron los exámenes, lo que pasa es que este problema no se detecta, sino, miren ustedes, detectamos hoy día desde post-mortem. Inclusive yo creo que los mismos cataríes en el examen tanatológico que hicieron en Qatar no detectaron, ¿sí? Y eso está aquí. Y nosotros les mantendremos a ustedes informados sobre lo que viene después, ¿no es cierto? Sobre todo el examen anatomopatológico.
Yo creo que esto nos dio una lección muy importante. Primero, yo creo que es importante, miren, a pesar de que no se puede detectar el chequeo cardiológico y el chequeo médico que la FIFA nos está pidiendo permanentemente, debe ser una sine qua non de los clubes y de todos los muchachos que comienzan a hacer actividad. Eso yo creo que debe enseñar al país, a los padres de familia, aquellos padres que tienen la ilusión de tener a sus hijos jugando, ya sea fútbol, básquet, vóley o cualquier otra cosa, tiene que ser manejado de esta forma, para que miren, no, y a pesar de todo, quiero que ustedes comprendan que la ciencia médica no cubre el 100% y nos quedamos nosotros en cosas dolorosas como esta de aquí. Sí. A ver, un ratito, perdón, nos vamos a... Sí, entonces, para terminar, yo creo que es muy importante quiero que ustedes tengan presente que primero nosotros hicimos esta segunda examen bajo la autorización de la persona que tenía que hacer. Yo creo que fue lo más inteligente que hizo, a pesar de ser doloroso, pero fue inteligente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dejó la paz y la tranquilidad de saber qué es lo que pasó. Porque si no, estábamos nosotros elucubrando, estábamos haciendo juicios, ¿no?, de lo más variado. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque nosotros creamos eso, pero y me perdonen, y quiero que todo el país me perdone, porque yo debía haber hecho esto hace mucho tiempo, pero yo, ¿qué les iba a decir? Iba a hacer también, iba a hacer solamente locubraciones, ¿sí? Y a lo mejor, o sea, que como yo, médico de la selección, hago eso, me iban a creer que a lo mejor íbamos a tener cosas, ¿no? A lo mejor más tarde, en los próximos exámenes, van a salir cosas más importantes, pueden salir, y de hecho van a salir. ¿Por qué? Porque el examen que viene es un examen microscópico, ¿ya? Al cual, o sea, la vista humana, ¿ya?, que falla, ¿ya?, no va a fallar. Y posiblemente también ese microscópico falle, pero vamos a tener más cercanamente el diagnóstico verdadero. Pero por lo pronto, esto es el diagnóstico, escrito oficialmente, escrito para el mundo entero, ¿sí?, escrito por médicos legistas. Lo estamos escribiendo y yo soy simplemente la voz para poder hablar, porque ustedes me conocen, pero detrás de mí hay un grupo de especialistas, creo que representan a las entidades jurídicas más importantes del Ecuador. Entonces, yo con esto creo que nos quedamos en paz. Nos quedamos con muchas dudas, claro, señores periodistas, cierto que nos quedamos con dudas y que vamos a ir recopilando información para, ojalá, llegar al 100% del diagnóstico, que creo que se dé así. Y yo creo que por la memoria que le tenemos a Cristian Benítez, yo creo que tenemos que obrar con pasos de plomo, despacio, para llegar a un entendimiento correcto todos.